Bienvenidos, amantes del suspenso y la intriga. Hoy nos sumergimos en el vibrante mundo de Cómo me convertí en superhéroe, una historia donde los límites entre el bien y el mal se desdibujan en una trama llena de sorpresas y emociones. Prepárense para un viaje lleno de acción y misterio que los dejará sin aliento. Comencemos este emocionante recorrido. Nos adentramos en un mundo donde las personas con superpoderes son comunes. La sociedad ha aprendido a convivir con ellos, pero todo cambia cuando una nueva droga llamada SPF comienza a circular, otorgando superpoderes a personas comunes. Esta droga se convierte en el centro de atención cuando una serie de robos violentos comienzan a ser perpetrados por personas con habilidades sobrehumanas. Los protagonistas de esta historia son los detectives Moreau y Schultzman, asignados para investigar estos extraños robos. Moreau es un detective veterano, cínico y algo desencantado, mientras que Schultzman es un detective joven, entusiasta y con una visión más idealista de la ley. Ambos personajes están bien definidos desde el principio, lo que ayuda a establecer sus roles y dinámica en la trama. Durante la investigación, los detectives descubren que la droga SPF es la responsable de los nuevos superpoderes en la ciudad. También conocen a Monte Carlo, un superhéroe retirado que se convierte en su aliado. Monte Carlo es un personaje misterioso y carismático, con un pasado enigmático que lo ha llevado a retirarse del mundo de los superhéroes. La trama se desarrolla rápidamente, con los detectives enfrentándose a un enemigo desconocido que controla a los superhéroes creados por la droga SPF, representando una amenaza significativa para la ciudad y la sociedad en general. Su investigación sobre la droga SPF y los superpoderes que otorga los lleva a descubrir una red de tráfico de drogas y superhéroes dirigida por un criminal poderoso y astuto conocido como el Observador. Durante su investigación, los detectives se encuentran con distintos personajes que están vinculados a la red de tráfico de superpoderes. Uno de ellos es Farid, un joven traficante de drogas que se ve obligado a cooperar con el Observador después de verse envuelto en un conflicto con los superhéroes creados por la droga SPF. Farid añade una capa de complejidad a la trama al mostrar los efectos devastadores que la droga y el mundo de los superpoderes tienen en la vida de las personas comunes. En paralelo, la relación entre Moreau y Schultzman se desarrolla, revelando más sobre sus personalidades y motivaciones. Moreau, con su enfoque pragmático y su experiencia en el mundo criminal, guía a Schultzman, quien muestra una determinación idealista pero a veces ingenua. Esta dinámica entre los detectives añade un elemento humano a la historia, mostrando cómo enfrentan desafíos personales y profesionales en su lucha contra el crimen. A medida que avanza la trama, se revelan más detalles sobre la red de tráfico de superpoderes y las motivaciones del Observador, aumentando el peligro para los detectives y los personajes involucrados. La intensificación de la trama se evidencia cuando los detectives Moreau y Schultzman descubren que el Observador está planeando un evento masivo para distribuir la droga SPF a gran escala, lo que podría tener consecuencias devastadoras para la sociedad. Mientras tanto, los superhéroes creados por la droga SPF enfrentan sus propios desafíos. El personaje de Monte Carlo, que tiene el poder de la telequinesis, se ve atrapado en un dilema moral cuando debe decidir entre seguir las órdenes de El Observador o rebelarse contra él para proteger a sus seres queridos y a la ciudad. La relación entre Moreau y Schultzman también se pone a prueba cuando se enfrentan a obstáculos cada vez mayores. Moreau, con su enfoque práctico y a menudo cínico, choca con el idealismo de Schultzman, quien se esfuerza por hacer lo correcto incluso en situaciones desesperadas. La tensión alcanza su punto máximo cuando el Observador pone en marcha su plan y se desata el caos en la ciudad. Los superhéroes y los villanos se enfrentan en batallas épicas, mientras que los detectives luchan por detener la distribución de la droga y desmantelar la red criminal. El clímax revela las verdaderas intenciones del Observador y resuelve los conflictos entre los personajes principales, dejando abierta la posibilidad de futuras secuelas. La historia ofrece una conclusión satisfactoria para los arcos narrativos de los personajes principales y explora las consecuencias de la revelación de los superpoderes en la sociedad, presentando nuevos desafíos éticos, dilemas y el surgimiento de nuevos villanos. Moreau y Schultzman, ahora superhéroes públicos,
se ven obligados a equilibrar sus vidas personales y profesionales con sus deberes de proteger la ciudad. Sin embargo, enfrentan nuevos desafíos éticos y morales a medida que surgen nuevos superhéroes y villanos, lo que aumenta las tensiones en la ciudad y pone a prueba su capacidad para mantener el orden. Enfrentan decisiones difíciles que cuestionan su lealtad y ética mientras se esfuerzan por salvaguardar la ciudad a toda costa. La adaptación a la presencia de superpoderes en la ciudad plantea cuestiones profundas sobre la justicia y la responsabilidad, llevando a los personajes principales a enfrentar sus limitaciones y tomar decisiones con consecuencias duraderas. El cliffhanger establece futuros conflictos y un cambio en la percepción de los superhéroes en la ciudad. Y así concluye la emocionante historia de cómo me convertí en superhéroe. Esperamos que hayan disfrutado de esta aventura repleta de acción, intriga y momentos inolvidables. No se pierdan nuestra próxima entrega, donde seguiremos explorando emocionantes historias. Hasta luego, amantes de la adrenalina. Besos en sus colas.